Muy buenas noches. Les vamos a presentar sobre la película que se llama La Ola, que es una película que se ofrece una reflexión profunda sobre la ética profesional. Mi nombre es Natalia Girando y queremos pues como presentarles la manipulación y la ética a lo largo de la trama, que hay varios momentos críticos donde los personajes enfrentan decisiones significativas que ponen a prueba sus códigos éticos y su sentido de responsabilidad. A continuación vamos a escuchar un poco a Patricia, que nos va a comentar un poquito sobre los momentos críticos que se vieron en esta película. Buenas noches, mi nombre es Patricia Cerón. En cuanto a la película La Ola, los momentos críticos, pues creo que todo empieza con digamos que con un experimento pedagógico, eh, donde el profesor, digamos que hace un reto con sus alumnos, pero digamos que hay muchas emociones, como en esta película hay, digamos que se dibuja el rol del profesor, donde pasa a ser el guía a ser un líder, ¿no? Y de pronto, pues hay unas emociones de egocentrismo por parte del profesor, donde se dibuja su rol de profesor y su ética profesional, ¿no? Y hay una manipulación a los alumnos, ¿no? Teniendo pues un resultado trágico al final. El personaje más dramático es uno de sus alumnos, el que al final lamentablemente termina trágicamente suicidándose, por el afán, digamos, de resaltar o digamos de ser parte de algo, ¿no? En la película no nos muestra detalladamente el conflicto interno que tiene el personaje, pero sí el afán de ser parte de algo, ¿no? Eh, ¿Qué piensa de pronto la compañera Lady? Para que puedes continuar, gracias. Muy buenas noches para todos. Bueno, dándole continuidad a lo que indica la compañera Patricia, me parece una película con una trama muy especial porque nos enseña muchas cosas dentro de la trama. Entonces, por ejemplo, para mí el profesor tenía un afán en resaltar, en estar por encima de los demás profesores y en su afán de que todos le prestaran atención y que de su clase fuera una de las mejores, comenzó a enseñarles cómo se podía convertir en una dictadura y esto se salió de control. Vemos que en algunos de los estudiantes tenían problemas personales como de autoestima, de pertenecer a algo. Entonces, digamos que dentro de la clase comenzaron a identificarse con esto porque eran parte de algo, cosa que no lo eran en su vida cotidiana, porque lo podíamos apreciar como una igualdad. Ellos lo veían como una igualdad. Todos somos iguales, tenemos los mismos derechos, nos vestimos igual. Pero esto se salió de control al querer que todos fueran parte de ello. Entonces, digamos que ahí hay un tema también de ética porque ya no había, digamos, una persona que, o sea, ya no eran voluntarios que querían pertenecer, sino que ya estaban siendo obligados a hacerlo. Entonces, para mí fue una película muy enriquecedora y no sé qué de pronto la compañera Lorena que quisiera aportar. Buenas noches, como lo dijo Tatiana, mi nombre es Lorena. Respecto a la película de La Ola, pues sí, encontramos varios dilemas pues en el transcurso como de la trama de la película. Cada personaje jugó pues como un papel muy importante. Hablamos pues como de estos personajes que fueron controversiales y también podemos hablar de la chica que ella se oponía como a este movimiento. Hizo muchas cosas como lo de los panfletos para verificar pues como que no era bien lo que estaban haciendo porque no tenían pues como una doctrina o unos ideales como que iban de acorde como al grupo.
Entonces también podemos verificar o validar ahí hasta qué punto pues tenemos como la posibilidad de decidir y pensar por nosotros mismos. Ella no estaba de acuerdo y aún así tuvo muchos problemas con los compañeros donde ellos la estaban retando o le estaban pues impidiendo asistir a ciertas cosas porque sentían que ella era una amenaza. Y muy cerca de ella pues teníamos como a la pareja o el novio pues en ese momento de que tenía pues como un vacío y ahí encontró en como un lugar donde pertenecer, unas personas a las que podía mirar pues pares a él, contrario a lo que digamos en una parte donde él está en la casa de la chica y él ve pues como que ella tiene una familia, pero él no tiene nada. Entonces también es como importante como los extremos de la historia y qué tanto estas personas son libres de decidir dentro de este grupo, el movimiento de la ola, qué tan bueno era para la sociedad, porque al principio todo parecía bien, pero después se fueron pues como comportando con ciertos modelos o ciertas agresiones como obligando a los demás a que debían pertenecer. Y definitivamente pues la consecuencia sí fue pues muy pesada para esta película. Y pues personalmente era algo como que yo no me esperaba. Yo la verdad pensé que iba a ser otra persona o incluso el profesor el que tuviera pues como un deceso diferente. Pero sí hay una pues una trama entre lo que el profesor llegó a hacer como un experimento, como decía Patricia, y un experimento donde él decía qué tan factible es que volvamos a estar como en ese episodio del pasado ahora en la actualidad y se convirtió totalmente en realidad, incluso pues como consecuencias así pegadas como había sido antes. Sí, por ejemplo, anexándole un poquito lo de la compañera, lo de la escala de la violencia, es un tema pues que se vuelve más extremo con los personajes, ya que deciden si continuar apoyando el movimiento o retirarse. Es una decisión de algunos estudiantes de involucrarse en actos de intimidación que revelan como el deseo de pertenencia, que pueden llevar a la violación de principios éticos fundamentales. También tenemos pues como el enfrentamiento de los padres, que es cuando los padres de algunos estudiantes se preocupan por el comportamiento de los hijos, que es donde los jóvenes se ven obligados a reflexionar sobre sus acciones. Y en este momento es crucial porque ponen de manifiesto la responsabilidad de tener pues como hacia su entorno y el impacto de sus decisiones en sus relaciones familiares. También tenemos pues, como ese desenlace que es como el clímax de la película donde ocurre que se descontrola, donde Rainer pues como que se enfrenta a la realidad de su experimento y ya ha sido demasiado, pues ya ha ido demasiado lejos, que es en ese momento donde nos decía la compañera Patricia, que es pues como la clave donde muestra como incluso las buenas intenciones pueden tener consecuencias devastadoras. Para complementar lo que decían del entorno, sí. De pronto la ola no era un movimiento actualmente moralmente ni éticamente correcto, porque la idea era anular o sea, anular la opinión del otro, anular al otro. Si no estás en la ola, pues no existes o eres bulliado o eres rechazado. Entonces, era un movimiento pues muy intolerante, o sea, si no piensan como nosotros, si no se visten de camisa blanca, si no son como nosotros, no son aceptados. Y ese fue el bullying que empezaron a hacerle a la niña que pensaba diferente, ¿no? Entonces sí, al final pues era un dilema ético entre el profesor o estás con la ola o estás, porque ahí se corrió mucho la línea ética, o sea, pertenecieron, o sea, se fue tanta la manipulación que rayaron a lo antiético, ¿no? Y se estaban volviendo pues prácticamente un movimiento neonazi, donde pues estos movimientos donde prevalece es el egoísmo, ¿no? Y el egocentrismo.
Pues eso es lo que yo creo, o sea, fue tanta la manipulación de pertenecer y la ansiedad de pertenecer a algo porque cada uno tenía, digamos que digamos un vacío familiar, ¿no? Digamos un vacío y una carencia. Y vieron que en la ola podían complementar ciertas carencias que tenían psicológicas, ¿no? Ahí la única que pues vio y de pronto pudo divisar lo que se venía fue la niña que de pronto no estuvo de acuerdo, pues en su casa tenía otras bases que le permitieron tener como otra dimensión, eh, ver las cosas diferentes. Gracias. Niñas, y si llevamos esta película a la actualidad, nos damos de cuenta que esto sucede en este momento, ¿cierto? Nos damos de cuenta que esto está sucediendo, digamos, por redes sociales. O sea, si yo no actúo de cierta manera para encajar, entonces voy a ser la de menos, o por lo menos eso piensan los jóvenes de ahora en día. Entonces, digamos que fue una gran película que nos deja grandes enseñanzas en cuanto a lo ético y cómo es lo correcto de acuerdo a la trama de la película. Bueno, complementándole un poquito a Lady, esa película pues nos invita como a cuestionar hasta dónde está dispuesto a llegar los individuos en nombre de la pertenencia y el poder. Los códigos éticos son desafiados constantemente y los personajes deben confrontar las consecuencias de sus decisiones. Desde esta película destaca la importancia de la responsabilidad individual y la necesidad de cuestionar la autoridad, recordando que el compromiso con los valores éticos deben prevalecer, incluso a la presión como del grupo. Bueno, niñas, entonces, no siendo más, damos pues como por terminada como los momentos críticos de la película. Muchísimas gracias por estar presente y que tengan buena noche. Gracias, buenas noches. Gracias igualmente.